gobierno, que es lo que está pasando hoy en Venezuela. Tengo en la línea a Leopoldo López, pero los invito a que escuchen antes lo que dijo el presidente Petro anoche tarde, comparando a Colombia con Venezuela. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, esta fue una declaración del presidente Petro en la Casa de Nariño, era la posesión de la magistrada del Consejo de Estado, Gloria Gómez. Allí por primera vez el presidente de Colombia habla de las elecciones presidenciales en Venezuela y califica de golpe antidemocrático que no permitan inscribir a María Corina Machado. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. Previamente. Problema. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace, que el derecho político fundamental en Colombia también está vulnerado, y no solo para individuos, sino para la sociedad misma. Aunque en Venezuela últimamente taparon las circunstancias con un fallo judicial, lo cierto es que la inhabilidad provenía inicialmente, lo mismo con Leopoldo López y con otros muchos, de una sanción administrativa. Una sanción administrativa es, por ejemplo... Y ahí está el resumen de esta primera declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la situación política de Venezuela. No solo, como escuchábamos al principio, dice que es golpe antidemocrático la situación de María Corina Machado, sino que usted acaba de escuchar, Néstor, esa alusión que hace a Leopoldo López, que dice que a él también le pasó lo que al presidente Petro en Colombia a propósito del episodio de la sanción de la Procuraduría. Por eso la comparación que termina siendo el presidente del otro líder opositor que usted conoce en la política de Venezuela, ha estado ya hace mucho tiempo fuera de Venezuela. Así las cosas, finalmente, el presidente Gustavo Petro anoche en la Casa de Nariño insiste en que el golpe antidemocrático en Venezuela podría llegar a compararse con las sanciones de la Procuraduría en Colombia. Menciona a María Corina Machado y menciona, como ustedes lo acaban de escuchar, a don Leopoldo López, que es otro de los candidatos inhabilitados en Venezuela, o lo fue. 9:06 a.m. Don Leopoldo López, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están? Sí. ¿A usted le parece, señor López, usted está en Madrid, en España, creo? Estoy en España, sí. Ok. Está exiliado en España, que me parece que es bueno recordarlo. ¿Le parece que es comparable su caso en Venezuela con el del presidente Petro, sancionado cuando fue alcalde de Bogotá? Bueno, a ver, hay similitudes y hay diferencias. La similitud es que yo fui inhabilitado injustamente, de manera ilegal, cuando fui alcalde. Yo fui alcalde del municipio de Chacao, en la ciudad de Caracas, y cuando me presenté para ser alcalde metropolitano, en aquel momento Chávez era presidente y tenía un respaldo de casi 70% para ganar esa elección, y la respuesta política de Chávez en aquel momento fue simplemente utilizar la Contraloría General de la República para inhabilitarme. No pude inscribir mi candidatura, inscribí a otro candidato que estaba también en la contienda, Antonio Ledesma. En aquel momento él tenía 3% de apoyo, yo tenía 67% de apoyo, y en cuestión de meses se dieron las elecciones y ganó Antonio Ledesma las elecciones. Yo fui a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego de 4 años hubo una sentencia a mi favor. La similitud con el caso del presidente Petro es que él también era alcalde de Bogotá, fue inhabilitado, no conozco los detalles del por qué fue inhabilitado, recurrió su caso, al igual que yo lo hice, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo un año después de que la Corte había sentenciado a mi favor, utilizando la jurisprudencia de mi caso, obtuvo una sentencia favorable, y hasta allí las similitudes. La diferencia está en que cuando yo presenté esta decisión ante las instancias en Venezuela, la Contraloría, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, no fue respetada esta decisión.
En el caso del presidente Petro, entiendo que sí fue respetada, claro, y es lo que le permitió a él ser candidato. Hay una gran diferencia en la respuesta de las instituciones de Venezuela y de Colombia con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, en aquel momento Chávez fue más allá, porque se salió del sistema interamericano, se sale Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en el caso de Colombia todavía sigue estando en ese esquema interamericano que cuenta con la Corte Interamericana como una instancia de alzada. Hoy las inhabilitaciones políticas siguen siendo una herramienta, se han masificado. Maduro las viene utilizando durante muchos años, ha inhabilitado a mucha gente. Recuerdo que mi inhabilitación fue en el año 2008. De allí en adelante Maduro ha venido utilizando esta herramienta para sacar a contendores de los procesos electorales, tanto procesos locales, regionales, como procesos nacionales. Hoy el caso que nos ocupa en Venezuela es la inhabilitación de María Corina Machado, sí, que ganó las primarias y fue inhabilitada sin ningún tipo de justificación. De eso le quería preguntar, porque Petro lo menciona anoche a usted y a María Corina Machado, inhabilitada, imposibilitada de correr como candidata presidencial para estas elecciones en Venezuela, y dice que en Colombia pasa lo mismo que con María Corina Machado. ¿Usted ve comparación entre digamos, usted que ha sido víctima de la situación política en Venezuela, cree que son comparables Venezuela y Colombia en este aspecto? Mira, como te lo decía anteriormente, yo sin conocer los detalles de los procesos internos de Colombia, lo que sí puedo decir es que cuando el presidente Petro fue inhabilitado, recurre a la Corte Interamericana, obtiene una sentencia favorable y las instituciones colombianas respetaron esa decisión, y por eso él hoy es presidente de la República. En el caso de Venezuela eso no ocurrió, ni ocurre tampoco. Y Maduro pretende ir a una elección escogiendo el candidato que más le convenga. Sí creo que hay que resaltar algo de lo que dijo el presidente Petro el día de ayer, que dice que es un golpe antidemocrático lo que está planteando Nicolás Maduro con respecto a las elecciones en Venezuela. Yo con eso coincido. Es decir, de las implicaciones que eso tiene con respecto a Colombia, el referente que tengo es que en el caso de Colombia sí aceptaron la decisión de la Corte Interamericana, y creo que es muy importante poner el foco sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, que es que hay unas elecciones que están convocadas para el 28 de julio y Maduro pretende ir a una elección con candidatos que son acordados con él, marionetas de un proceso parecido a lo que fue la elección de Rusia hace un par de semanas, en donde Putin puso los candidatos, en donde incluso habían candidatos inscritos que apoyaban a Putin, inhabilitó e incluso asesinó a uno de los líderes, en el caso de Rusia, Alexei Navalny, y Maduro pues pretende hacer algo similar en el caso de Venezuela, que es presentar una fachada de elección. Pero sí creo que es muy relevante, en el caso de las inhabilitaciones del proceso electoral de Venezuela, quienes han sido aliados de Maduro, me refiero al presidente Petro, me refiero al presidente Lula, me refiero incluso a Pepe Mujica de Uruguay, que en tiempos pasados había acompañado el proceso de Chávez, incluso había tenido posiciones favorables con Maduro. Todos ellos están rechazando la inhabilitación de María Corina Machado y la manipulación que pretende hacer Nicolás Maduro del proceso electoral. Sí. Sí. Señor López, ¿qué similitudes ve usted entre el presidente Petro y el entonces presidente Chávez? Porque usted prendió las alarmas hace un par de semanas. Bueno, lo que yo comenté hace un par de semanas era con respecto a la convocatoria del proceso constituyente como un proceso que en el caso de Venezuela se utilizó para desmantelar en cámara lenta, pero de manera muy profunda, la democracia y las instituciones democráticas en Venezuela, que a lo mejor eso a mucha gente no le dice nada hasta que le toca el bolsillo, hasta que le toca la cotidianidad, y el proceso de Venezuela fue primero el desmantelamiento del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas. Eso tuvo como consecuencia
el desmantelamiento del funcionamiento de la economía, que a su vez tuvo como consecuencia una tragedia humanitaria, que a su vez tuvo como consecuencia la migración masiva que ustedes en Colombia han visto en cada uno de los rincones de su país, en toda América Latina. Pero todo comenzó con el desmantelamiento de la democracia utilizando la Asamblea Nacional Constituyente. Señor Pablo, le pregunto desde Caracas, como usted lo mencionaba, hemos visto críticas desde el gobierno de Colombia, de Brasil, líderes como Pepe Mujica, sobre todo con este tema de las elecciones, las invitaciones y el proceso electoral. ¿Cree que esto haga algún tipo de presión a lo interno del gobierno de Maduro de cara a estas elecciones del 28 de julio? ¿Hará alguna presión? ¿Le prestarán atención a eso? Mire, yo espero que sí. Yo espero que esto, por lo menos a Maduro, le quede claro que lo que él esperaba, que fuera una elección, que por lo menos tuviese algunos países de la región que la reconocieran, la aceptaran. Yo creo que al día de hoy, por las declaraciones del presidente Petro, el presidente Lula, lo que han dicho también varios países de la región, que no son, no es un tema de izquierdas y derechas, y yo creo que esto es bien importante resaltarlo, porque han habido presidentes que se han pronunciado en contra de lo que está haciendo Maduro con las elecciones, que vienen del centro, centro derecha, otros de la izquierda, otros de la izquierda más extrema, que todos están coincidiendo con el mismo diagnóstico de que estas son unas elecciones que en esos términos no podrán ser aceptadas ni reconocidas. Yo espero que esto tenga como consecuencia que se permita la inscripción de la candidata que ha propuesto la plataforma unitaria, que es Corina Yoris, que no tiene ninguna justificación de que no sea admitida, que no sea permitida ser candidata, porque ni siquiera está inhabilitada. Es decir, aquí Maduro incluso está sacando a candidatos sin ni siquiera recorrer el camino de la inhabilitación, como es el caso de la doctora Corina Yoris, que ante la inhabilitación de María Corina Machado fue presentada de manera unánime por la plataforma unitaria, que es una alianza de los partidos democráticos en Venezuela. Pero ella tampoco pudo ser inscrita como candidata, ¿no? Hasta ahora no ha sido inscrita, sin embargo, existe una posibilidad y hacia eso creo que hay que apuntalar la presión interna y la presión internacional para que se pueda lograr que se inscriba la doctora Corina Yoris y que se pueda tener una contienda electoral. Mira, yo creo que aquí es muy importante que se entienda bien que Maduro tiene más de un 80% de rechazo, y es un rechazo masivo, y es un rechazo incluso que tiene es un mar de fondo lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Maduro sabe esto y por eso quiere simplemente tener una elección con candidatos que él sabe que ni siquiera van a hacer un intento para poder hacerle un contrapeso en el proceso de la campaña electoral. Desde su exilio en España escuchan ustedes a don Leopoldo López. Un gusto saludarlo, don Leopoldo. Gracias por acompañarnos esta mañana para los oyentes en Colombia. Muchísimas gracias. Hablando sobre la presión, finalmente, Felipe, hay que verlo por el lado